Hoy les hablo de mi preocupación por educación. En reiteradas ocasiones he hablado de cuánto me preocupa educación y de cómo se está manejando el tema educativo en República Dominicana. A pesar de que tenemos un gran por ciento del Producto Interno Bruto destinado a educación, un 4%, hemos estado haciendo las inversiones básicamente en infraestructura y tal vez en poder paliar el tema de dar educación virtual y nuevos esquemas educativos por televisión y radio para poder enseñar en medio de una pandemia. Sin embargo, debemos resaltar la importancia de educación más allá de operar en modo de emergencia. Nosotros hemos tenido el impacto personal cercano de las falencias y las discapacidades que tienen los bachilleres, por ejemplo. La gente que sale del sistema de educación pública en nuestro país tiene una deficiencia, una falencia garrafal a nivel de conocimientos. Nosotros hemos tenido personalmente el encuentro con jóvenes que están aplicando para ser parte de la institución que dirigimos, la parte de cine, que es en el ITLA Film School, y hemos visto en esas entrevistas la gran debilidad que tienen los bachilleres de nuestro país. Estamos sumamente preocupados porque entendemos de que para nosotros como escuela de cine debemos recibir muchachos que tengan cierta base, que aunque esa base es relativamente regular en un mundo perfecto, una base donde los muchachos fueron a la escuela, a la secundaria, estudiaron ciencias, literatura, matemáticas, etcétera, etcétera, y vienen entonces a una escuela más artística para hacer cine, que es el caso de nosotros. Pero hay un tema muy importante y es que los muchachos que se están presentando no tienen el nivel, la capacidad adquirida en la secundaria para estar al nivel de entrar a una escuela como la que nosotros estamos proponiendo. No porque la escuela sea exigente, sino porque lo que está saliendo de las secundarias de nuestro país, si se compara a otras estructuras educacionales en el mundo, no llegan ni a octavo de primaria. Eso es porque, de alguna razón, y yo tengo también mi versión, porque yo lo viví en este país, lo viví cuando estudié en una escuela rural en el sur de nuestro país, cuando venía a estudiar a secundaria en la capital, el abismo que había era grandísimo, porque en las provincias, en los pueblos pequeños, lo que se enseña no es ni la mitad de lo que se enseña en la ciudad capital dominicana, pero lo que se enseña en la ciudad capital dominicana no es ni la mitad del estándar internacional para ingresar a la universidad, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa. En mi caso personal, por eso les puedo hablar con autoridad de esto, el paso y la transición que yo tuve que hacer de una escuela rural en el sur dominicano para entrar al Liceo Nuestra Señora del Carmen en Gascue fue un esfuerzo extrahumano para yo poder dar ese salto. Y para yo poder salir del Carmen e irme a estudiar a Tennessee comunicación en inglés, fue un salto también abismal. Entonces, esto es una discapacidad que se puede resolver, se puede corregir. El esfuerzo que me tomó a mí poder subsanar esa deficiencia que yo tenía viniendo de una escuela rural para venir a la capital y de la capital para ir a Estados Unidos, tomó mucho esfuerzo y concentración. Tal vez yo diría que toma hasta una predisposición genética. Tener ciertas habilidades y decisión de hacer las cosas y dedicarse y tener pasión para hacerlo es todo lo que conlleva. Ahora, no podemos exigirle a todo estudiante del sistema educacional dominicano que tenga predisposición genética y capacidad y pasión por una cosa para poder lograrlo. No. La sociedad y los gobiernos tienen que tener la responsabilidad de educar a su nación, de educar a su población, de educar a los niños de manera correcta. Nosotros estamos en una deficiencia a nivel internacional de formación. Entonces, recientemente tuvimos un encuentro con el director del MESID, el doctor Franklin García, una persona de mucho respeto a quien admiramos por su trayectoria. En conversación con él estuvimos hablando de cómo vamos a resolver las falencias que están obviamente presentes en los bachilleres dominicanos, en el sistema educacional dominicano. Y nos habló de una comitiva, un gabinete que se está armando, donde están el MESID, donde está Educación y donde está el Infotep. Estas tres instituciones tienen un gabinete formado para venir con las propuestas que van a resolver el sistema educacional dominicano. Nosotros entendemos que es la forma correcta, hay que juntarse, hay que buscar la manera
de colaborar con ideas para ver cómo podemos hacer una mejora. Sin embargo, entendemos de que hay que tener algún tipo de asistencia internacional para que vengan y nos orienten en el sistema STEM, que es básicamente lo que de hecho Presidencia misma ha hablado, un sistema donde se va a implementar ciencia, tecnología, ingeniería, electrónica y matemáticas, y que anunciaron también que entre esas cosas va a estar incluidos elementos de la economía naranja como el cine en las tandas extendidas. Eso es muy plausible, eso es una gran cosa y debemos felicitar a Educación y al gobierno central por eso. Sin embargo, para esa aplicación hay que traer el personal que tiene experiencia en la aplicación de ese método. No podemos buscar los elementos que tenemos aquí, que hemos fallado. Estos elementos han fallado en establecer una educación del método tradicional que sea eficiente, como hemos dicho ya anteriormente. Entonces no podemos hacernos del mismo personal, del mismo equipo de gente para que venga a establecer un nuevo sistema que no tenemos experiencia con él aquí en el país y que lo va a implementar. Entendemos y nuestra sugerencia es que nos hagamos de un grupo internacional que venga a ser parte de ese gabinete que está el Infotep, que está el MESIRI, que es educación, y que podamos ser parte de una revolución educativa eficiente, de que lo hagamos con tiempo, de que no dejemos que tengamos el tema sobre el tapete, sobre la mesa y sobre la comunicación mediática para salir corriendo a ver cómo podemos subsanar errores cometidos. Debemos hacerlo con tiempo. Creo que esta información que salió en la prensa, donde se va a incluir ese sistema STEM o elementos de ese sistema y poniendo cine en las tandas extendidas, está supuestamente propuesto para este año escolar. Entendemos de que esos métodos educativos deben hacerse con planeación previa. De hecho, el mismo sistema de la impresión de textos y de materiales didácticos debe también regirse por ese mismo sistema. El sistema no se va a meter automáticamente con los libros viejos. El sistema no va a entrar automáticamente con los instructores viejos que no se han preparado para enseñar el sistema STEM. Y esto me trae a la convocatoria que hizo el MESID, que hizo Educación más bien, para abrir un concurso para profesores e instructores. A estas personas las convocaron a un concurso para el cual no estaban preparadas y el resultado está ahí. Se quemaron casi todos. Entonces, debemos ser realistas y si vamos a hacer una competencia, hay que preparar a quienes van a competir. Esto de educación, como les comenté anteriormente, nos mortifica porque hemos entrevistado chicos jóvenes de entre 16 y 20 años y tienen una deficiencia formativa que no tiene comparación. Son chicos que dicen, bueno, es que los profesores no nos enseñaron más de ahí. Los profesores no sabían ni siquiera lo que nos estaban enseñando. Repetían 4 años de bachillerato diciéndote las mismas cosas. Uno de los chicos me dice, nosotros nos pasamos esos 4 años en lengua española, que así se refirió, en lengua española solo hablamos del texto, fue lo más avanzado que llegamos. Y cuando me decía eso, el texto es una lección que dan en lenguaje que va después de la oración y de el verbo, el sustantivo, la oración. Entonces, después de ahí va el texto y después de ahí hay que hacer muchas cosas. Hay que dar literatura, hay que dar lectura comprensiva, que aquí se tiene falencia en eso. Hay muchos pasos más que dar para poder ser bachiller y salir de una secundaria, aplicar a una universidad y poder hacer un ensayo crítico de algo y tener un concepto de cómo se escriben las cosas. Eso es uno de los chicos. Pero también les preguntaba a los chicos, ¿y de inglés qué se enseñaron? Porque en las secundarias aquí están supuestos a enseñar inglés. Sí, nos enseñaban inglés, pero era hola, fine, thank you, and you. Y eso era todo lo que se enseñaba. Y creo que el 90% de los muchachos que pasaron por secundaria, eso es lo que aprenden. Entonces, debemos prestar atención a este nuevo sistema que se quiere implementar y a los jóvenes que tienen que ponerse a la par con la industria laboral del mundo, con la industria, en el caso nuestro, con la industria cinematográfica del mundo. Tenemos un complaint, tenemos una queja de por qué el cine de aquí supuestamente no sirve y las películas no tienen calidad. Y es que las cosas no pasan por arte de magia. Le decía a uno de los chicos que entrevistaba que es que para hacer cine hay que tener un bagaje detrás de muchas cosas acumuladas. Hay que tener formación cultural, hay que tener información, preparación. Si usted va a escribir un guión, tiene que saber escribir lo básico. Hay que saber escribir un papel, una tarea, un ensayo crítico. Hay que saber escribir un diálogo. Hay que saber escribir varias cosas y formatos que se deben enseñar en la secundaria, por ejemplo. También
un aspecto de antes de profesionalizarse como un director de cine, escritor de guión, cinematógrafo, hay que tener un historial de conocimientos culturales, artísticos, que deben presentarse como credenciales a la hora de uno querer hacer un producto artístico. Entonces, nosotros mismos en la Escuela de Cine del ITLA tenemos una lucha muy fuerte porque tenemos que formar chicos que van a entrar con nosotros para que puedan estar a la par de una materia estándar de la carrera de cine, porque no tienen lo que educación debió enseñarles. Es una labor duple que estaremos haciendo, de cierta forma prepararlos de manera express para que puedan llegar al tema de poder ser capaces de entrar a una carrera de nivel superior. Esto nos representa un reto, pero que estamos dispuestos a enfrentarlo. Nosotros vamos, de hecho, a utilizar una de nuestras plataformas que tenemos desde hace un tiempo, se llama Cinemag, le pondré el título por aquí para que lo vean. Es una cuenta que tenemos en YouTube y en Instagram acerca de cultura, historia, informaciones y noticias acerca de cine. Y en la próxima temporada la vamos a destinar como una especie de aporte a los jóvenes dominicanos y a la industria del cine y aspirantes al cine que quieren entrar a escuelas y tienen un abismo grandísimo, que no entienden quiénes son las figuras principales del cine, que en la cultura norteamericana, por ejemplo, es cultura general. La gente sabe quién es Spielberg, quién es Scorsese. Entonces, esas cosas básicas de cultura, que tenemos un abismo, que no lo tenemos, vamos a destinar a esta plataforma de Cinemag, Cinemag RD se llama, para poder dar informaciones a la gente que está interesada en el cine y en educación en ese sentido. Así es que esta es nuestra preocupación por educación en sentido general y sobre todo educación cinematográfica en República Dominicana. Hasta el próximo comentario.